Paz, mis hermanos, que Dios les bendiga en este maravilloso día que el Señor nos regaló. Gracias le damos a nuestro amado Salvador por no olvidarse de despertarnos esta mañana. Lo bueno que es el Señor. Y cómo el Señor ama al hombre. A pesar de su situación, a pesar de su desobediencia, de su idolatría, de su hechicería, de su pecado, Dios ama al hombre y quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Y ahí está enviando al Espíritu Santo para dar convicción de pecado, de justicia y de juicio, y para traerlos con lazo de amor hacia Él. Ese es nuestro Dios, el Dios que hace misericordia a millares, el Dios que se complace en hacer misericordia de generación en generación. Dios no ve al hombre como nosotros lo vemos. Dios se compadece del hombre. Dios se compadece del hombre. Por eso es que nosotros como iglesia debemos pedir el corazón, tener un corazón conforme al corazón de Dios, de ser manso, de ser humilde, como nuestro Señor Jesús, y tener compasión al ver a la gente dispersa, perdida, confundida, como oveja que no tiene pastor. Hoy la iglesia están haciendo muchas reuniones por Zoom, hacen reuniones por otras aplicaciones, pero muchos me decían, pero nosotros no podemos unirnos a las reuniones de la iglesia. Algunas personas son mayores y no saben manejarnos, no tienen noción de la tecnología. Entonces nos quedamos sin reuniones. Me dicen mucha gente. Y a nosotros no nos visitan los pastores, no nos visitan los hermanos. Entonces estamos en reunión por ahora. Y daban gracias a Dios. Y daban gracias a cada hermano que todos los días le alcanzamos el mensaje de la palabra de Dios. A veces nosotros nos olvidamos de lo demás y creemos que porque nosotros manejamos bien el celular y podemos bajar las aplicaciones y nos reunimos a través de las redes, creemos que todo lo hacen y no todo lo hacen y se quedan sin reuniones y se quedan sin visita y se quedan sin ser ministrados por su pastor y por sus hermanos de congregación. Y este es un llamado de atención a la iglesia del Señor. Debemos ocuparnos de los necesitados. Debemos ocuparnos de aquellos hermanos que no pueden conectarse e ir a visitarlos, de ir a orar por ellos, a orar con ellos, a leer la Biblia con ellos. Y la mayoría de la gente acá no sabe manejar. Entonces, ¿las voy a dejar sin reunión? No, porque nuestro deber como ministro de Dios es acercarnos hasta sus hogares, visitarlos y hacer reuniones en su casa, ya que no podemos reunirnos en la casa de Dios, en el templo. Vamos a la casa de los hermanos. Y así voy a hacer reuniones junto 6, 7 hermanos en cada casa, y ahí tenemos nuestro culto. Ahí tenemos nuestro culto a Dios. ¿Qué sería? Y aún en Buenos Aires me cuentan muchos hermanos
que se quedan sin reunión, que no tienen reuniones, que no pueden escuchar la palabra de Dios, que no pueden hablar con los hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen aplicaciones de las cuales se están usando ahora. Iglesia, seamos astutos. Debemos ministrar al pueblo del Señor. Debemos cuidar a las ovejas del Señor, porque por ellas nuestro Señor Jesús dio la vida. Son ovejas del Señor, son hijos de Dios y por ende merecen toda nuestra atención y respeto si el Señor nos puso enfrente, si el Señor nos puso para ministrar su palabra. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en San Mateo capítulo 20. Muchos ya lo conocen, muchos lo habrán leído, predicado, estudiado, enseñado. Pero hoy vamos a ver lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, acá cuando dice salió por la mañana a contratar obreros, estamos hablando de las 7 de la mañana, recuerde bien. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta, vendría a ser a las 12 del mediodía, y a la hora novena, vendría a ser a las 3 de la tarde. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta es una parábola donde el Señor habla de su viña y de los obreros a los cuales Él está llamando a trabajar. Pero me quiero enfocar en la hora undécima. La hora undécima. La hora undécima sería más o menos a las 5 de la tarde. Más o menos, 5 de la tarde. Porque después ya venía la noche. Una hora después
el Señor hacía que el trabajo se termine, porque a las 6 de la tarde ya nadie tenía que trabajar. Y Él hacía que a las 6 terminara la labor y daba la retribución a cada uno según lo que había convenido. La hora 11, 5 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya terminaba la jornada laboral para todos en el tiempo de nuestro Señor. Y dice la palabra, nos cuenta la palabra que estos hombres de la hora 11 estaban sin hacer nada en todo el día. Y esto, mientras oraba, yo preguntaba al Señor, ¿quiénes son estos obreros, estos hombres, estas mujeres que estaban sin hacer nada? Y el Espíritu Santo comenzó a enseñarme. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme quiénes son. Y el Señor me decía, estos son los cristianos que no hacen nada. Estos son los cristianos que solamente van a la iglesia a escuchar, pero no hacen nada. Estos son los cristianos que van a la iglesia a sentarse, muchas veces a juzgar, muchas veces a criticar, muchas veces a contradecir lo que el pastor dice, muchas veces a criticar al obrero que trabaja, a cuestionar el trabajo, a cuestionar la obra. Continuamente están en desacuerdo con cosas. Cristianos ociosos, hombres y mujeres ociosos, que solamente llevan el título de cristiano, pero que no entienden absolutamente nada de lo que es ser un cristiano. El Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio, Él comenzó a predicar solo. Después comenzó a llamar a sus discípulos, comenzaron a seguirle y Él comenzó a enseñarles, primero con hechos, cómo se predicaba. Dice la palabra que el Señor iba de aldea en aldea, casa por casa, anunciando el reino de los cielos. Y sus discípulos lo veían, y sus discípulos lo seguían. Y yo creo que sus discípulos lo mirarían e irían aprendiendo de él. Y llegó el día donde el Señor Jesús pasó toda la noche orando. Y después bajó del monte y llamó a 12, a los cuales llamó apóstoles, a los cuales les dijo un día, los mandó a los 12 a predicar el Evangelio por todas las aldeas. Y ahí salieron los apóstoles a predicar. Durante 2 años vieron cómo su maestro predicaba. Durante 2 años vieron cómo su maestro oraba por los enfermos y echaba fuera demonios y resucitaba muertos. Durante 2 años el Señor le dio clase con hechos, no solamente teóricos, con hechos. Y ellos salieron a predicar. Pasó un tiempo y el Señor llamó a 70 y envió a los 70 a predicar. Y ellos salieron a predicar gozosos. ¿Por qué? Porque veían a su maestro cómo predicaba y cómo enseñaba. Ejemplos le dio. Después, antes de ascender, el mandamiento fue para todos.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Antes de ascender oró por todos, antes de ir a la cruz oró por todos y aún oró por nosotros. No solamente te pido por ellos, sino también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Pero estos obreros de la hora 11 son hombres ociosos, hombres incapaces de servir a Dios, hombres que no tienen visión de las cosas celestiales, hombres y mujeres que no comparten el reino de los cielos, hombres y mujeres que no provocan fiestas en los cielos, que no provocan que los ángeles canten alabanzas, hombres y mujeres que no trabajan para el Señor, obreros ociosos. Estamos en la última hora, muy pronto, falta muy poquito para que sean las 6 de la tarde y el Señor aparezca en las nubes para dar a cada uno según lo que Él había acordado con nosotros. Y Él había acordado con nosotros la vida eterna. Él acordó con nosotros el pago de una corona de vestiduras blancas. Qué terrible, qué lindo, hermanos. Qué lindo. Dice la palabra que el Señor le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a mi viña. El amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor, que a la última hora te está llamando. Estamos en la última hora del día y el Señor te llama a trabajar en su viña. Y trabajar en la viña del Señor no es solamente estar detrás de un púlpito. Trabajar en la viña del Señor no es un micrófono en mano. Trabajar en la viña del Señor no es andar con una Biblia. Trabajar en la viña del Señor es trabajar en lo que Él te manda. Trabajar en la viña del Señor es lo que Él decide como vos, como obrero, obedecer a tu amo. Uno cuando entra a trabajar en una fábrica, en una empresa, en un negocio, no le dice a su patrón: ah, no, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No me mandes a hacer esto porque yo no voy a hacer, porque yo no vine a trabajar. No. Uno tiene que escuchar al encargado. Cuando el encargado te dice: vos vas a estar encargado de esto, vos vas a hacer esto, esta es tu labor. Y uno como obrero tiene que obedecer si quiere seguir trabajando y cobrar su salario. Las cosas del Señor es muy parecida. Entramos a trabajar en su viña, pero no para hacer lo que nosotros queremos. Entramos como obreros en su viña, no para decirle al Señor: ah, si no me pones detrás del púlpito, yo no quiero. Porque el Señor te descarta, porque el Señor no necesita de ninguno de nosotros. Porque así como le dijo el Señor a Moisés:
Deja que destruya a este pueblo rebelde y de ti haré una nación. A Dios no, si quería borraba a todo el pueblo de Israel en el desierto y lo dejaba a Moisés, y de Moisés hacia una nueva nación. Dios es Dios. Conmigo y sin mí, Él sigue siendo Dios. Y a veces nosotros nos creemos importantes. A veces nosotros nos creemos, si yo no voy a la iglesia no funciona. Si yo no predico, no es lo mismo. Si yo no canto, no es lo mismo. Inútil sos. Inútil, dice el Señor. Pero el Señor está llamando a los obreros de la última hora. Obreros verdaderos que trabajen en su viña. Obreros que le digan, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. ¿Dónde quiere que vaya? ¿Qué quiere que haga, Señor? Esa clase de obrero está buscando el Señor. Obreros verdaderos. Obreros íntegros. Obreros que se jueguen por el reino de los cielos. Obreros que vean la necesidad, tanto espiritual como material, y poder estar ayudando. El Señor no llamó a sus obreros a encerrarse en una congregación. El Señor no llamó a los obreros para que vivan estudiando. No, el Señor no llamó a los obreros para que sigan cantando y que pasen horas y horas cantando. No, el Señor no llamó a los obreros para que pasen de reunión en reunión y en reunión y en reunión. No, el Señor llamó a sus obreros para extender el reino de los cielos, el reino de Dios. Para eso te llamó. Para que tus vecinos conozcan a Jesucristo, para que tus familiares conozcan a Jesucristo, para que aquel enfermo que no tiene pariente en el hospital, que lo cuide, para que tú vayas a cuidarlos, para que aquel necesitado, aquel que no tiene pan en su mesa, para que vayas y le alcances un pan para que tenga para comer. Esos son los obreros del Señor. ¿Qué clase de obreros sos? Analízate, ¿qué clase de obreros sos? Sos de esos obreros que se pasan horas en reuniones por Zoom, horas de reuniones por internet, pero no salís a la calle a ver la necesidad de la gente. El Señor te dijo, ven a trabajar a mi viña. ¿Qué están haciendo todo el día aquí, ociosos, sin hacer nada? Vengan a mi viña a trabajar. Vengan a mi viña. Ven a trabajar a mi reino. Ven. Trabaja para el reino de los cielos. Dios es un buen pagador. Dios es un buen pagador, hermano y hermana. Trabaja en la viña del Señor. Analízate y piensa, medita. Sincérate con vos mismo. ¿Qué estoy haciendo para la viña del Señor? ¿Estoy haciendo lo que Él me manda o estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Qué estás haciendo en la viña, hermano? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te salvó el Señor? Para que otros conozcan el Evangelio a través de tu vida. ¿Para qué te llamó a trabajar a su viña? Y cuando el Señor llama a trabajar a su viña, te capacita, obrero.
te capacita, obrera, te capacita llenándote del Espíritu Santo, llenándote del poder del Espíritu de Dios, llenándote de los dones del Espíritu Santo para que salgas al campo a trabajar. Muchos me dicen que tengo que dejar mi trabajo. No, en tu trabajo, en la fábrica, en la empresa, en el colegio, donde estés, en el negocio, trabaja para el Señor. Trabaja para el Señor. Donde estés, trabaja para el Señor. Glorifica el nombre del Señor Jesús. El obrero del Señor vive provocando fiesta en los cielos. El obrero del Señor busca oportunidades, provoca oportunidades para hablar del Evangelio, para hablar de su Señor. Busca oportunidades. No está ocioso. No está ocioso, no está quieto. No es un obrero consumista que consume y no da. Porque vas a terminar gordo y vas a explotar. Y tu gordura te va a llevar a la ruina. Gordura espiritual estoy hablando. Oh Señor, abre los ojos, Señor, por favor. Oh Dios, tú nos llamaste para evangelizar, tú nos llamaste para predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor, promesa que cumple. ¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? ¿Por qué estás sin hacer nada desde que el Señor te llamó? Desde que el Señor te llamó para la salvación, ¿por qué estás sin hacer nada? Deja de ser ocioso. Deja de estar encerrado en los templos. La necesidad está afuera, no está adentro. La necesidad está en los vecinos, la necesidad está en la gente, no adentro. El Señor Jesús no se reunía con sus apóstoles y vivían encerrados, cantando. No, el Señor Jesús salía con su discípulo a predicar aldea por aldea. Y eso hacía la iglesia de la primera hora. Eso hacía la iglesia de la tercera hora. Eso hacía la iglesia de la sexta hora, de la novena hora. Eso hacía la iglesia a lo largo de la historia. Pero la iglesia de la hora 11 está ociosa. No quiere hacer nada. Solamente quiere estar delante de una pantalla. Solamente quiere eso. Pero déjame decirte que eso no es el agrado del Señor. No porque yo lo digo, sino porque lo dice su palabra. Id, salid, vayan y prediquen el Evangelio. Obreros de la última hora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a tu Señor, aquí estoy? Mándame que yo voy a obedecerte donde tú quieras que vaya, Señor. Obreros de la última hora. O en esta última hora le vas a decir, no, eso que me mandás no lo quiero hacer. Obreros de la última hora, el Señor te está llamando a trabajar a su viña. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho, ustedes no se imaginan cuánto, pero muchos son llamados. Pero pocos los escogidos. En otras palabras, muchos son llamados, pero muy pocos obedecen al llamado del Señor. Que en esta mañana Dios bendiga tu vida, que en esta mañana esta palabra penetre bien en tu alma,
que en esta mañana el Espíritu Santo glorifique a nuestro Señor Jesús en tu vida. Que Dios te bendiga, Iglesia del Señor.